pesado y profundo nos ahogue a los dos. 12 del día con 17 minutos. Mi querido José Gómez, yo creo que te acuerdas muy bien de estas canciones, aparte de tu faceta de maestro de las mezclas, y que bueno, pues marcó toda una época nuestros amigos de Bronco. ¿A quién tenemos, mi querido José Gómez? Desde luego, Samuel, aquí estamos escuchando a Bronco con este que es un tema clásico, un fin de semana, una balada romántica, que bueno, pues aquí suena excepcional, con un arreglo diferente en esta producción, Por Más, álbum 2019 de Bronco. Y bueno, pues vamos con más, seguimos adelante y seguiremos disfrutando de la música de El Gigante de América, Bronco, aquí en esta emisión de emsavalles.com Radio. Y bueno, pues gracias, mi querido José Gómez. Y bueno, continuando, y como lo habíamos anunciado, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Juan Beledíez, de Estado Mayor, reconocido periodista y bueno, como ustedes lo saben, especialista en temas de delincuencia organizada. Pues bueno, Juanito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Samuel? Qué gusto escucharte. Un saludo a todo tu auditorio. Juan, pues el pasado miércoles pues se determinó el tema de la sentencia al Chapo Guzmán, y tú has sido uno de los periodistas que han escrito infinidad de reportajes, artículos. ¿Cómo desde tu perspectiva se genera o qué va a pasar con los reacomodos, con el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico? ¿Qué implicaciones económicas, políticas, sociales va a tener esta, pues ahora sí que ya lo mandan a la sombra a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán? Pues sí, finalmente llega al fin, al final, un ciclo dentro del negocio del tráfico de drogas con uno de los jefes de las organizaciones más mediáticos, un individuo muy mediático que prácticamente se convierte al final ya de su carrera delictiva pues en una marca, ¿no? Es una marca criminal, pero también es una marca comercial, porque ya sus hijas y su misma mujer, su tercera mujer, Emma Coronel, ya traen ahí un problemilla por los derechos de la marca El Chapo o El Chapo Guzmán. Pues, y lo que significa detrás, ¿no? Son más de 30 años de actividad delictiva con la anuencia, con la protección y sobre todo con la complicidad de las autoridades de distintos niveles de gobierno. No solamente hablando propiamente del gobierno federal, las corporaciones policíacas, algunos jefes del ejército, sino, pues bueno, un tipo de corrupción muy selectiva que no es propiamente sistémica, sino una corrupción coyuntural, muchas de ellas, pensando en los botones de muestra que toda la gente que nos escucha puede abrir los ojos cuando yo diga la palabra Puente Grande, cuando de una manera aún sin explicar, que muchos que nos escuchan podrán imaginar cómo se escapó, cuánto costó la fuga de enero de 2001, cuando se escapa de Puente Grande el Chapo Guzmán, y la mediática de 2014, ¿no? La inverosímil y muy cuestionada fuga de 2014 por medio de los túneles. Entonces, cuando uno tiene esos dos episodios, pues no hay otra palabra más que corrupción. O sea, no hay otra palabra más que conveniencia, no hay otra palabra más que resuma eso, más que complicidad, ¿no? O sea, sí realmente es un personaje de la delincuencia que creció al amparo de las autoridades y de las mismas agencias estadounidenses, ¿no? Por el tipo de permisividad con la que operaron sus organizaciones y la manera tan conducida en la que fue llevado este personaje. Durante el juicio en Nueva York me llamó la atención, Samuel, fíjate que una expresión de alguien ahí de los testigos que decía que pues el verdadero jefe no estaba llamado, o sea, no era ni llamado a cuentas, ¿no? Sí. Y pues bueno, uno de los abogados de Guzmán fue el que dijo eso, y pues no se refería a alguien en concreto, sino se refería a todo el sistema, ¿no? Sí. Donde pueden caber de 2 a 3 presidentes de la República, a un par de secretarios de la Defensa, a varios secretarios de Gobernación, y pues al más mediático de todos los funcionarios sobre el cual cayeron varias acusaciones de complicidad, y ese funcionario que se llama Genaro García Luna, ¿no? Él vive a todo dar en Miami, ¿no?
Sí, vive en Miami, protegido por la CIA, es un activo de las agencias estadounidenses y bueno, la maraña de intereses que están alrededor de él, pues habla mucho. Ya la colega Anabel Hernández hace un par de semanas, pues con parte de sus investigaciones que en su momento publicó, pues señaló con pelos y señales todas las complicidades de este exsecretario de Seguridad Pública, ¿no? Y de varios de sus colaboradores, algunos de ellos muertos, otros presos, y bueno, para darnos una idea como espectadores simplemente de cómo estuvo el sexenio de Calderón con este personaje. Mi querido Juan, en la perspectiva, pues tú que has escrito mucho y sobre todo llegaste a hacer artículos que incomodó al mismo cártel del Pacífico y que para muchos eres un ejemplo de valentía periodística junto con Anabel Hernández. En la perspectiva, la sociedad mexicana hoy está dividida. Por un lado, hay quienes dicen, los que tienen espíritu anti-yanqui, malditos gringos, después de usarlo lo desecharon. Otros que pues idolatran y han vuelto a Joaquín Guzmán Loera un estereotipo de la narcocultura mexicana, como lo fue o como lo es Pablo Escobar en Colombia. Sí, de hecho es parte del poder blando, como se le llama, a todo lo que tiene que ver con cuestiones culturales generadas por un país, y este poder blando entre comillas, porque finalmente toda la cultura alrededor del negocio del tráfico de drogas pues es algo que se ha venido pues configurando con el tiempo, no solamente la música, no solamente la ropa, no solamente los modos de actuar de muchos jóvenes, de muchas jovencitas, y sobre todo pues, las actitudes, ¿no? Hay una serie de actitudes entre cierto sector de la población donde parecería que la misma dinámica del gobierno, que no castiga, no sanciona de manera ejemplar a las cúpulas más altas involucradas en este tipo de problemas, en este tipo de hechos delictivos, pues lo ponen a uno pues a pensar, ¿no? Porque sí, realmente hay demasiadas cosas que no se explican sin la complicidad de las autoridades. Y me parece, Samuel, que el caso de Guzmán Loera es un caso que amerita no solamente una lectura histórica, una lectura periodística, sino, como lo dije en mi artículo que se publicó el jueves pasado, el jueves en El Sol de México, en el jueves 18 de este mes de julio, sí. Decía que sobre el tema de Joaquín Guzmán, sobre el tema del Chapo, hay que hacer una lectura geopolítica también. ¿Qué quiere decir eso? Que es una lectura que tiene que ver con los intereses, sí, extranacionales, en este caso de los Estados Unidos y del mismo México, sí. Porque es una manera de tener un control sobre las operaciones delictivas, y digo control entre comillas, porque se le permite operar en Guatemala, de Guatemala a Colombia, y es un poder que, pues, finalmente, al momento de detener a alguna de las gentes de su círculo cercano, sabían y tenían toda la información de cómo estaban las operaciones de esta organización, ¿no? Entonces, pues, una organización pues con intereses fuera de México y intereses que tocan la política exterior, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tema geopolítico, que también es un asunto donde Joaquín Guzmán se convirtió en moneda de cambio para los gobiernos de México y Estados Unidos, que si te portas bien, pues ya antes era te certifico, ahora si te portas bien, pues bueno, no te subo los aranceles, y ahora pues entrégame a alguien que valga la pena para pues armar un show mediático, y en este caso fue el caso de Joaquín Guzmán, ¿no? Esta situación, ¿en dónde deja? ¿Se desgrana, se fortalece, o ya está la sucesión fortalecida del cártel de Sinaloa y del cártel del Pacífico? Estamos hablando de que el que señalan todos y el que nunca aparece, solamente pues lo leímos en la entrevista del maestro Julio Scherer, que es el Mayo Zambada. ¿Qué papel juega Ismael el Mayo Zambada? Pues mira, es el mismo papel que jugaría en el lado policíaco García Luna, ¿no? Que son personas intocables. Los intereses detrás de Zambada son los intereses que también permitieron una salida muy discreta bajo el argumento de un supuesto fallecimiento de uno de los grandes jefes que tuvo la organización sinaloense, y me refiero a Juan José Esparragosa Moreno, ¿no? Mejor conocido como el Azul, o como le decían los colombianos, Don Juan.
Sí, que realmente esos liderazgos, pensando en Zambada, pensando en Esparragosa, pues es gente que le ha costado muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares estar donde están. Y eso me refiero a los pagos, a las conveniencias, a las corruptelas que permiten que ellos se manejen de esa manera, ¿no? O sea, los liderazgos aquí, Omar, pues muchas veces son transitorios, son fugitivos, ¿no? Y por lo mismo, en la dinámica de este negocio suelen ser permanentes durante cierto tiempo. Sí, el tema de Joaquín, yo lo mencionaba, el de Joaquín Guzmán, ¿por qué? Porque está muy marcado cuando empieza este problema en otra dimensión, ¿no? En otra dimensión me refiero a la violencia que generó una vez él estando fuera a partir del año 2002, ¿no? Todo lo que fue esos años del 2002 hacia el 2014, el día un poco antes de que cayera detenido. Entonces, ¿cuántos muertos no hubo achacados a su organización? ¿Cuántas disputas territoriales? ¿Cuántas bandas? ¿Cuántas organizaciones no se crecieron, desarrollaron y fenecieron detrás, dejando una estela de muchísimos muertos, de muchas zonas sin control institucional? Pero también lo que dije en la columna del jueves pasado es que la fuga de Guzmán en 2001 va aparejado con la salida del escenario de varios militares de alto rango que tuvieron durante años digamos que el derecho de picaporte con los grandes capos, y eran los que en cierta forma, para una lectura de seguridad nacional, los que tenían el control, ¿sí? Es decir, los tenían a raya a estos individuos. Y mencionaba yo el caso del general Francisco Quirós del Hermosillo como uno de los militares más respetados, pero también uno de los mejores conocedores hasta el año 2002 de lo que fue este negocio del tráfico de drogas. Si hay una lectura no solamente de seguridad nacional, sino también una lectura geopolítica en el caso de Joaquín Guzmán, y eso está por arriba, Samuel, eso está por arriba de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos que queden, los liderazgos que estén, serán liderazgos temporales. Bien lo dijo Zambada en la entrevista que hace alusión con don Julio Scherer, que en paz descanse, el maestro Scherer, le dijo a don Julio, esté o yo no esté, esto va a seguir, y tiene razón. Sí. Tiene toda la razón. Este negocio va a seguir mientras sea el negocio más lucrativo del capitalismo contemporáneo por todas las ganancias que generan, y pues bueno, mientras siga prohibido, ¿no? Porque ese es el plus, esa es la clave de esto. Es prohibido, que es ilegal, y eso es lo que le hace ser muy tentador para los grandes negocios ilegales de los que dependen muchísimas economías, sobre todo en Centroamérica. El caso de Rafael Caro Quintero, pues es un capo que supo entender que hay tiempos para tirar cohetes y hay tiempo para recoger varas. Está en el anonimato, está en el retiro voluntario, sigue operando. Tú estás en Sinaloa. ¿Qué se escucha? ¿Qué se dice? No, ya, el caso de Rafael Caro Quintero ya es un ciclo que terminó hace muchos años, él mismo lo dijo, no tiene necesidad, si hacemos un análisis periodístico que vale la pena, no tiene necesidad por toda la maraña de intereses financieros que tienen sus hijos, incluso sus familiares políticos, ¿no? Sus primos, sus mismas familias que tienen empresas en Guadalajara, en el estado de Jalisco, tienen empresas en todo el país y fuera de México. Entonces, realmente esa es otra fase ya de lo que es este negocio. Realmente el caso de Caro Quintero en su momento marcó una época. Sin Caro Quintero no se entiende la narcocultura, con él empieza, dicen muchos analistas, la narcocultura en México. Y bueno, Caro Quintero es un ícono ya fuera de escenario, y más que esté activo o no esté activo, finalmente sus intereses financieros, los de su familia, están intocables, y eso es lo que te da una lectura distinta, ¿no? Ya no tiene, él lo dijo, ya no tiene necesidad de traficar. Pues claro que no, con todos los millones de dólares que acumuló durante tantos años y que nunca se le han tocado, ¿no? Recordemos que México es uno de los países donde el lavado de dinero es el donde menos se castiga, ¿no? Menos se castiga. Siempre nos enteramos por el Departamento del Tesoro todas las investigaciones que se hacen en Estados Unidos de cómo el lavado de activos, pues bueno, toca empresas, toca empresarios aquí en México, y pues aquí en México nunca se investigan, ¿no? Pues yo creo, Juan, hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Esa última imagen de un Joaquín Guzmán Loera, entre la nostalgia, el temor, va a la llamada Alcatraz de las Rocallosas, este penal de máxima seguridad en Estados Unidos.
en donde pues no durante meses, durante años, hay presos que no pueden ver la luz del día, hay presos que no se pueden hablar entre ellos mismos, ¿no? Así es uno de los penales en Estados Unidos más rigurosos, famoso precisamente por las condiciones infrahumanas sobre las que tienen las personas ahí, muchos de ellos convictos, criminales, muchos de ellos personajes de la delincuencia en Estados Unidos y algunos de América Latina, pues con un poder que en su momento fue muy fuerte, ¿no? Entonces es un mensaje, como lo dije también en la semana, es un mensaje, sobre todo el hecho de mira cómo te portas y mira cómo te va a ir, ¿no? Es un mensaje que es muy, 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 muy particular en el sistema judicial estadounidense. Los estadounidenses te condenan a cadena perpetua y encima te avientan otros 30 años, ¿no? Entonces, digamos, eso es irrisorio, pero finalmente es un mensaje entre líneas, es un mensaje sobre lo que es el sistema penal estadounidense, que es muy riguroso y no solamente en el tema de ponerte varias cadenas perpetuas, sino encima todavía ponerte unos 100, 300, 500 años más. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que sentenciaron a alguien a 300 años de prisión? Eso es irrisorio, ¿no? Pero más allá de eso, el mensaje subliminal, el mensaje que va entre líneas es eso, o sea, de aquí nadie sale vivo. Pues Juan Vélez Díaz, te quiero agradecer y vámonos con la última reflexión. Pues ahora sí que el Chapo bajo la sombra y los que fueron sus cómplices de la narcopolítica mexicana, algunos en el retiro, algunos haciendo todavía grilla, algunos viviendo a todo dar, y la impunidad sigue siendo la joya del sistema político mexicano. ¿No es así, mi querido Juan? Sí, pues es parte del sistema, ¿no? Le hemos dicho en varios foros donde analizamos el tema de la seguridad en México, el tema de la justicia en México, que son dos ámbitos separados pero profundamente unidos. El tema de la justicia es un tema que arrastra el país desde hace más de 50, 60 años, que nunca ha sido funcional. Y pues toda la gente que nos escucha lo sabe, ¿no? En México no hay justicia, no existe eso. Es justicia para los ricos, los que tienen dinero lo pueden pagar, pueden comprar la justicia, ¿no? Quienes estamos a la intemperie, mucha gente en el país, o sea, pues somos los que padecemos las injusticias, ¿no? Entonces, esa parte también es algo que como mexicanos, como ciudadanos, tenemos que reflexionar si realmente esto no solamente implica, como ahora, desde diciembre a la fecha se habla mucho de un cambio de régimen, cuando en realidad el sistema como tal sigue intocado, ¿no? El sistema de procuración de justicia sigue sin ser tocado en su parte medular, que es su independencia, un fiscal independiente del presidente de la República, independiente del poder legislativo, y que pueda lo mismo llevar a juicio a un presidente que a un senador, que a un general y que a los mismos banqueros, a mucha gente involucrada en actos criminales, que por lo mismo, por lo de la impunidad, pues no tiene fondo este proceso de degradación del sistema de procuración de justicia. Es un problema sistémico, como lo hemos dicho. Sistémico quiere decir que es el mismo sistema el que no funciona. Pues Juan, ahí pues ahora sí que el presidente Andrés Manuel López Obrador se compadeció de esta sentencia. No sé si fue buena o mala señal, o sea, siguiendo el script por parte de las autoridades estadounidenses, de la labor mediática o la política mediática que tiene el presidente Donald Trump. No sé, pero ¿esto qué lección nos va a dejar? Pues yo creo que más que elecciones es una declaración para salir al paso, ¿no? Es una declaración para pues poner su granito de arena y mostrar lo que le gusta al presidente, que es su rostro humano, ¿no? Pero más allá de eso, pues yo creo que el tema es más complejo que decir qué lástima. Es un tema que involucra muchísimo lo que somos como país y lo que permitimos como nación cuando tenemos personajes como el mismo Guzmán que crecen, se desarrollan y fenecen a partir del mismo sistema, ¿no? Pues mi querido Juan Vélez Díaz, te agradezco mucho como siempre, y bueno, pues la gente puede seguir a Juan Vélez Díaz en la Organización Editorial Mexicana, a través también de su página de internet, su portal Estado Mayor. Ahí lo pueden, www.estadomayor.com o .mx, mi querido Juan.
Es .mx. .mx. Pues ahí está, un periodista que ha vivido de cerca la narcoviolencia, que ha vivido, es un especialista en temas de delincuencia organizada. Pues ahí está su perspectiva y lo que pasó con el Chapo Guzmán. Juanito, te agradezco mucho esta comunicación. Gracias, Samuel, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. Gracias. Es Juan Beledías de Estado Mayor y de la Organización Editorial Mexicana. Como siempre, un gusto saludarlo. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Entérate de lo que pasa tan solo unos segundos después de que ocurre en www.emsavalles.com, el portal de noticias más inmediato. emsavalles.com, periodismo diferente.